El doctor Mauricio García Rubio es el que nos va a hablar ahora de todos estos síntomas no motores, toda esta otra parte que es todo un proceso que está antes y que acompañará la enfermedad. El doctor Mauricio García Rubio es médico cirujano por la Facultad por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Él tiene una maestría en investigación clínica experimental en salud en el campo de farmacología clínica, también por la UNAM, y actualmente está a cargo de nuestro equipo de investigación. Y el doctor Mauricio va a profundizar más en todo esto. Adelante, Mauricio. Pues bueno, hoy vamos a abordar los síntomas no motores. Como ya nos había comentado ahorita la doctora Elisa Otero, que abordamos todos los aspectos motores de la enfermedad de Parkinson, los síntomas no motores son el segundo componente más importante también en toda la manifestación clínica en pacientes. Por mucho tiempo se ha descrito sobre el descubrimiento de los síntomas no motores dentro de esta enfermedad. Sin embargo, pues hablar de descubrimiento es una palabra que está mal utilizada, ya que muchos aspectos fueron descritos o identificados por James Parkinson desde 1817. Dentro de estas alteraciones no motoras, pues va a estar las alteraciones sensoriales, cambios en el comportamiento, alteraciones en el sueño, disfunción autonómica y otros que son difíciles de clasificar como la fatiga. Lo que se ha cambiado a través del tiempo, pues es el reconocimiento de su importancia y la prevalencia de estos síntomas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La enfermedad de Parkinson no solamente significa tener síntomas motores, que sin duda sí son los más conocidos, sino también hay un amplio espectro de síntomas no motores que vamos a ir viendo durante esta plática. Como podemos ver en este cuadro, pues bueno, se pueden dividir de dos maneras los síntomas, los motores, que ya nos comentó la doctora Elisa, temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, pero también tenemos otro grupo de síntomas no motores que se pueden agrupar clásicamente como síntomas de disfunción autonómica, alteraciones sensoriales, alteraciones en la vista, en el olfato, que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Entonces, este es de manera general para que puedan ir viendo cómo a partir o además de los síntomas motores tenemos estos síntomas no motores que también son importantes. Sin duda, los síntomas no motores son muy comunes entre los pacientes con la enfermedad de Parkinson. De hecho, estos suelen presentarse primero que los síntomas motores, y en diversos estudios se ha reportado que al menos existe un síntoma no motor en pacientes con enfermedad de Parkinson. En la población en general, no nada más en pacientes con enfermedad de Parkinson, entre el 70 y el 88% de los pacientes o de la gente puede tener un síntoma no motor, pero esto es propio del envejecimiento, por lo cual hay que tener mucho cuidado en atribuirle los síntomas no motores a un paciente con enfermedad de Parkinson. Es importante recalcar que los síntomas no motores pueden ser la única presentación clínica de la enfermedad de Parkinson en más del 20% de los pacientes, por lo que el diagnóstico tiende a retrasarse, como nos comentó la doctora, y pues bueno, estos pacientes en lo que son diagnosticados con Parkinson son referidos a múltiples especialistas y los tratamientos pues no son los adecuados. Por poner un ejemplo, un paciente con dolor. En la enfermedad de Parkinson muchos pacientes tienen dolor, es un dolor crónico, y pues bueno, si no se ha establecido el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pues es muy fácil que ese dolor se atribuya a causas reumatológicas o ortopédicas, y por lo tanto lo va a estar viendo un reumatólogo, un especialista del dolor, un ortopedista, y pues bueno, ellos van a mandar tratamiento que conlleva la ingesta de muchos analgésicos o antiinflamatorios, y pues bueno, esto vamos a ver que el dolor tiene una causa de la enfermedad de Parkinson y que no necesariamente tiene que ver con estas dos causas, tanto la reumatológica como la ortopédica. Algunos de estos síntomas no motores pueden aparecer varios años antes de que los síntomas motores aparezcan. Como comentaba ahorita la doctora Elisa Otero, hay algunas anomalías motoras que son las fluctuaciones motoras dentro de la enfermedad de Parkinson que también van a presentar los síntomas no motores. Estos síntomas no motores, cuando tienen estas fluctuaciones, van a coincidir con las fluctuaciones motoras.
propias de la enfermedad. Estas fluctuaciones suelen ser más evidentes en los síntomas relacionados con el comportamiento. Ahora, es raro que ocurra que solamente existan fluctuaciones de síntomas no motores a diferencia de los síntomas motores. En los casos hay algunos estudios que han documentado que un paciente cuando presenta alucinaciones, este es un fuerte predictor de riesgo para que el paciente ingrese a hogares de ancianos porque requieren más cuidados que un paciente que aún no ha tenido como síntomas no motores que no son tan severos. En cambio, los pacientes con enfermedad de Parkinson y que viven en sus hogares, estos síntomas no motores, por ejemplo, los neuropsiquiátricos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, estos también son determinantes importantes en la carga del cuidador. Como podemos ver aquí en estos dos gráficos, podemos ver que hay síntomas que van a estar desde antes de la enfermedad y que van a ir apareciendo conforme aumente la edad y también la progresión de la enfermedad. Ahora, van a haber unos que van a ser propios de la enfermedad de Parkinson y otros síntomas no motores que se deban por los tratamientos farmacológicos, que eso también lo vamos a mencionar un poquito más adelante. En esta tabla de la derecha pueden ver la clasificación de cada uno de los síntomas, ¿no? Vamos a ver síntomas autonómicos, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, las sensoriales, como ya les había comentado, y vamos a ir desglosando las más frecuentes, ¿sí? Porque la verdad son demasiados síntomas no motores los que pueden presentarse en un paciente con la enfermedad de Parkinson. En esta gráfica podemos ver el grado de discapacidad, que es como se describe en la literatura, versus el tiempo. Vamos a tener que existe un tiempo cero, por dinámica vamos a dejar que el tiempo cero ahorita es 2020, y llega un paciente. Cuando se va a someter a un interrogatorio, que pues, eso todo lo hemos pasado como pacientes, pues es deber del médico hacer el interrogatorio hacia el pasado para ver la presencia de estos síntomas no motores. Aquí, por ejemplo, en este caso, supongamos que es 2020, hay pacientes que desde el 2000 ya tenían problemas de constipación y 10 años después tenían alteraciones del sueño y a los 5 años ya empezaron con depresión o con pérdida del olfato. Esto es donde nos referimos a que muchas veces los pacientes, por ejemplo, aquí andaba con el gastro, aquí estaba en una clínica del sueño, acá estaba con el psiquiatra, entonces cada quien va dando tratamientos que en ese momento pues no están, sí dan alguna mejoría, pero no sabemos que se trata de Parkinson hasta que están los síntomas motores, que es lo que decía la doctora. Desgraciadamente, hasta que no se presentan estas características motoras, uno no sospecha o un neurólogo no experto o no especialista en trastornos del movimiento podría no pensar en una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también podemos ver en esta gráfica que todos los síntomas no motores van a estar siempre, o sea, desde antes de la enfermedad, en el momento del diagnóstico y después del diagnóstico. Siempre nos van a estar acompañando. Claro que después se van a ir agregando unos como el dolor, fatiga, síntomas urinarios, demencia, hipotensión ortostática, que ahorita vamos a ir comentando. También van a ir cambiando las características motoras, también van a haber complicaciones propias de la enfermedad y del uso de los medicamentos. Es muy importante que el médico tratante esté al tanto de la aparición de estos síntomas no motores para que los pueda diagnosticar. ¿Cómo va a reconocer estos síntomas no motores? Pues bueno, la más sencilla y la más rápida sería que ustedes como pacientes lo refirieran a su médico. Muchas veces, como por ejemplo la pérdida del olfato, no la llegan a reportar porque creen que es algo normal. Sin embargo, es aquí también deber del médico hacer ese interrogatorio dirigido a la búsqueda de estos síntomas no motores para poder establecer un diagnóstico temprano y posteriormente dar un tratamiento oportuno. Como ya les comentaba, la fase prodrómica, que es esta parte antes del diagnóstico y antes de los síntomas no motores, a veces puede parecer asintomática. Y este periodo va a variar entre pacientes de acuerdo a la evolución de la neurodegeneración. Es importante recordar que todos estos síntomas son independientes, la aparición es independientemente del paciente. Recordemos que el paciente es muy distinto uno del otro, ¿ok? Todo esto que se está presentando el día de hoy, pues bueno, son cosas que se han desarrollado a lo largo de los años
y pues puede que ciertos síntomas sí aparezcan o no en cada uno de los pacientes. Ahora, la causa específica de estos síntomas no motores aún es desconocida, sin embargo, pues como en los síntomas motores se atribuye a que haya una pérdida de neuronas dopaminérgicas, que son estas neuronas las principalmente afectadas en esta enfermedad y que condicionan la aparición de tanto síntomas motores como de no motores. En esta, la doctora les había comentado sobre el doctor Brack, que había hecho sus estudios neuropatológicos. Esto es un corte donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en etapas muy tempranas de la edad, de la enfermedad, perdón, prácticamente todo esto que vemos como negrito es precisamente, son estas neuronas dopaminérgicas que tienen este pigmento. Pero conforme va pasando el tiempo, vemos que hay una pérdida de esto negrito, ¿no? Que son las neuronas dopaminérgicas que están afectadas y se va viendo todavía más esta pérdida. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a sospechar, bueno, empieza a ser clínicamente, las manifestaciones clínicas del paciente son más obvias y evidentes y pues se puede sospechar. Desgraciadamente, esto pues no se puede hacer, estos son en estudios ya post-mortem, en cerebros que ya se han estudiado, sin embargo no tenemos como tal un marcador específico que nos permita ver esto, ¿sí? Eso ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. Este doctor Brack, como les estábamos comentando, lo que hizo fue estadificar estos cambios a nivel en el sistema nervioso central. El estadio 1, que se puede decir que es el más leve, por decirlo de alguna manera, o como comienza la enfermedad, pues va a iniciar con la apariencia de la degeneración del bulbo olfatorio, que más o menos se encontraría por esta parte donde les señalo, y también una degeneración en el tronco cerebral. También se pueden encontrar la constipación o el estreñimiento en pacientes que tienen alteraciones también a nivel gastrointestinal, porque se postula que esta enfermedad tiene un inicio periférico, es decir, desde el intestino delgado y grueso o del sistema nervioso que le da inervación a estas estructuras, pues bueno, empieza a migrar hacia arriba estas lesiones a estas neuronas y también del bulbo olfatorio pues empiezan a ir hacia adentro, digamos, del cerebro. En este estadio, pues el paciente clínicamente pues empieza a manifestar pérdida del olfato porque estamos viendo que están afectadas las neuronas, el bulbo olfatorio, y también constipación o estreñimiento, que está afectado el plexo mientérico, que es el que inerva aquí al tubo digestivo. Posteriormente viene el estadio 2, que ya hay alteraciones propiamente en el tronco cerebral. Aquí todavía no tenemos una afección de dopamina, pero sí de otros neurotransmisores que se encargan de modular otras funciones. ¿Cuáles funciones? Pues bueno, las principales es la disfunción autonómica y cambios en el estado de ánimo, que los vamos a ir viendo más adelante. Después viene el estadio 3 y 4, que ya hay alteraciones propiamente en la sustancia negra, que es la imagen donde les enseñaba ese pigmento. Aquí, pues bueno, las afectadas ya son las neuronas dopaminérgicas, ya empezamos a tener pérdida de dopamina y se empiezan a aparecer los síntomas motores. También dentro de los no motores podemos empezar a ver las alteraciones del sueño REM, que porque este actúa como un modulador del ciclo sueño-vigilia y se encarga también del control de los movimientos periódicos en extremidades y en la atonía que va a haber en el sueño REM. Por último, los últimos dos estadios, que son el 5 y el 6, hay alteraciones ya en estructuras límbicas y la corteza. O sea, ya vemos que viene desde abajo y va subiendo prácticamente esta lesión a las neuronas dopaminérgicas hasta que ya estamos en áreas profundas del cerebro. Aquí, pues bueno, la doctora les había comentado de los cuerpos de Levy que se habían descrito que se encuentran dentro de las neuronas y estas son son los que alteran el funcionamiento de estas neuronas. Aquí ya podemos encontrar más marcados los cambios en el estado de ánimo e incluso psicosis. Los síntomas no motores sin duda también pueden aparecer por el uso de fármacos. Por ejemplo, se ha reportado que el uso de agonistas dopaminérgicos puede desencadenar el desarrollo de trastornos del control de impulsos o que la levodopa puede desencadenar el fenómeno de wearing off, tanto de síntomas motores como de no motores. Pero una vez más aquí, muchos de ustedes van a tener tratamiento con agonista dopaminérgico o con levodopa.
El que tengan este fármaco, supongamos levodopa, no quiere decir necesariamente que van a hacer este fenómeno, o que si están tomando pramipexol, por ejemplo, forzosamente van a desarrollar estos trastornos. Aquí una vez más, de mucha información que le va a servir a su médico tratante, pues es lo que ustedes le digan que sienten, y él tiene que ir también valorando la respuesta del tratamiento que les está dando a ustedes. Ahora, como les comenté ahorita, pues estos fármacos que se usan para tratar la enfermedad pueden ser la causa o desencadenar los síntomas no motores. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que a lo mejor pueden sonar que son síntomas tóxicos o simplemente se relacionan con la dosis. Quizá se está dando dosis mayor de la que habitualmente se debe de dar, o está faltando dosis, y podemos tener estas principales, ¿no? Como psicosis, hipotensión ortostática, somnolencia diurna, alteraciones del sueño y dolor. Y aquí podemos verlo. Yo les había comentado que hay unos que son propios de los medicamentos. Entonces podemos aquí ver trastornos del control de impulsos, fluctuaciones no motoras que van acompañadas de fluctuaciones motoras y trastornos del sueño. Esta es la forma como les he comentado que se presentan, cómo se agrupan: disfunción autonómica, alteraciones cognitivas, del sueño, dolor, cambios en el estado de ánimo, y pues puede que se presenten, sí, de forma aislada o separada. A lo mejor nada más tienen trastorno del sueño REM o hipotensión ortostática, pero pueden haber muchas combinaciones y esto es lo más frecuente. Como les comentó la doctora, sí, los síntomas motores llegan a ser, pueden complicar a lo mejor las actividades diarias que tienen como pacientes, pero muchas veces estas combinaciones de síntomas no motores llegan a ser más complicadas en su manejo y pues es la principal queja de los pacientes en la consulta. Comenzando por la disfunción autonómica, de manera general esta es una característica que prácticamente todos tienen los pacientes. Las más descritas, no quiere decir que sean las únicas, pues es la hipotensión ortostática, constipación, disfunción urinaria y sexual. Estas se pueden evaluar de manera objetiva a través de cuestionarios que son específicos para la disfunción autonómica, así como estudios urodinámicos, por ejemplo, para la disfunción urinaria, proctografía para la constipación o la monitorización cardiovascular en el caso de la hipotensión ortostática. Habiendo dado una introducción de esto, por ejemplo, la hipotensión ortostática es un síntoma cardiovascular que es frecuente dentro de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Alrededor del 60% de los pacientes la llegan a presentar. Pues, ¿qué es la hipotensión ortostática? Perdón. Supongamos que estamos acostados de manera normal. Cualquier paciente, enfermo o no enfermo, va a tener esta redistribución del flujo. Entonces, digamos que él está boca arriba, pues el flujo sanguíneo se va para abajo por gravedad. En un paciente sano, cuando se para, el sistema cardiovascular es capaz de poder este flujo distribuirlo rápidamente a todas las partes del cuerpo. Sin embargo, en el paciente con enfermedad del Parkinson, cuando se levanta, se tarda este efecto. O sea, vemos que se va por gravedad ahora sí que hacia las partes bajas y después llegamos a estar así. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Pues por visión borrosa, mareos, cansancio, y incluso a cualquiera de nosotros nos ha pasado que nos levantamos rápido y tenemos estos mismos síntomas. ¿Cuál es la conducta a seguir aquí? Pues bueno, monitorear la tensión arterial. Pasando a la constipación, este es un síntoma muy común en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Se puede presentar hasta el 61% de los pacientes. A largo plazo, este síntoma se puede acompañar de salivación excesiva, problemas para tragar los alimentos, para pasarlos, alteraciones del vaciado gástrico o la defecación. Como les había comentado en el anterior diagrama, donde vamos viendo cómo avanza la enfermedad, pues esta hipótesis postula que hay un daño al sistema nervioso que da inervación a estas estructuras. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Pues el paciente va a tener saciedad, el apetito reducido, distensión abdominal, pérdida de peso que va a ser inintencionada, precisamente porque no está viendo esta eliminación ni de cosas que ya no nos sirven, ni siquiera del alimento para que se puedan absorber los nutrientes que requerimos. Entonces, por esto se pueden presentar estas manifestaciones. En cuanto a la disfunción urinaria, los síntomas urinarios son bastante frecuentes también, del 25 al 50% de los casos, y se caracteriza por una actividad del músculo detrusor. Esta actividad de este músculo pues está aumentada, que es
músculo que les estoy señalando, que es cuando uno va a hacer del baño, este músculo se contrae de tal manera que la orina que tenemos en la vejiga pues salga. Esta sobreactividad del músculo pues se ha demostrado a través de estudios de urodinamia, que les decía que estos síntomas se pueden demostrar por pruebas que sí nos pueden dar una medición, ¿no? No se pueden, no es como el dolor que no puedo calificarlo como un 9 de dolor, entonces este es un estudio que nos permite ver esta sobreactividad del músculo. Clínicamente, pues va a haber urgencia urinaria, aumento en la frecuencia para ir al baño, las noches si estar yendo mucho al baño o de plano la incontinencia. Estos son más frecuentes mientras progresa la enfermedad. El tratamiento con anticolinérgicos pues ha demostrado tener uso para estas afectaciones. Ahora, pasando a la disfunción sexual, que también es parte de esta disfunción autonómica, pues es muy común tanto en hombres o mujeres. En mujeres, pues se manifiesta a través de una disminución en el deseo sexual, hay dificultades con la excitación y el orgasmo. En cambio, los hombres pues pueden tener disfunción eréctil, dificultad para alcanzar el orgasmo o tener eyaculación precoz. También algunos estudios han reportado que además de este daño neurodegenerativo de las neuronas dopaminérgicas, también hay una disminución de la testosterona en hombres que se ha relacionado con la disfunción eréctil. Pasando ahora a las alteraciones del sueño, pues bueno, las más descritas son los trastornos del sueño REM, el síndrome de piernas inquietas, insomnio o la somnolencia excesiva diurna. Estas manifestaciones clínicas pues también se deben por la neurodegeneración que está aconteciendo en la enfermedad, lo que va a conllevar a la fragmentación del sueño y a la disminución de la eficiencia del sueño y del sueño REM. Comenzando por los trastornos del sueño, pues bueno, va a haber una atonía muscular que se va a relacionar con la representación física de los sueños y el paciente lo va a manifestar como sueños vívidos o desagradables. Al igual que la constipación que acabamos de mencionar, estas alteraciones del sueño y la constipación frecuentemente preceden al inicio de los síntomas motores de la enfermedad. De hecho, los trastornos del sueño REM son alteraciones que no son reportadas ni siquiera por el paciente, sino por la pareja o por los familiares. Estas alteraciones se pueden presentar hasta en el 40% de los casos y característicamente son sacudidas o movimientos violentos en extremidades o de todo el cuerpo. También el paciente puede vocalizar mientras está teniendo estos sueños vívidos, puede hablar o gritar. La causa es desconocida, sin embargo, pues también se sabe, o sea, hay algunos indicios ahí que señalan a que también se deben a degeneraciones en núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, que se encuentran relacionados con el control del ciclo sueño-vigilia. En cuanto a la somnolencia excesiva diurna, pues se puede presentar en 51% de los pacientes. Este puede ser un marcador también preclínico para la enfermedad de Parkinson y su causa más probable es que sea por la progresión misma de la enfermedad, a la interrupción que va a haber del sueño nocturno y también puede deberse a fármacos antiparkinsonianos. Ahora vamos a pasar a las alteraciones sensoriales. Aquí los síntomas no son explicados, por ejemplo el dolor, por condiciones que sean osteoartríticas, neuropáticas o que no se encuentre otra causa. Puede presentar casi el 40 al 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson y los síntomas suelen incrementar con la progresión. Una vez más, recordemos que estos síntomas son los que se han descrito por muchos estudios. ¿Se pueden presentar en cualquiera de los pacientes con enfermedad de Parkinson? Sí, pero recordemos que cada paciente es diferente. Sin embargo, hay que tener en consideración que puede que estos síntomas los lleguen a tener. Estos síntomas sensoriales o el dolor pueden ser prominentes cuando existen las fluctuaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Empezando por el dolor, este se llega a presentar hasta un 85% de los pacientes, que vemos que es un porcentaje más alto que el de los anteriores síntomas no motores que hemos revisado. Y por poner otro ejemplo, este se puede manifestar como un hombro doloroso. Típicamente el hombro doloroso es referido a un ortopedista, y el ortopedista, pues bueno, llevándolo a las últimas instancias, puede llegar hasta cirugía de hombro por un supuesto pinzamiento o lesión del manguito rotador. Sin embargo, pues no nos ponemos a pensar que el dolor simplemente puede ser dado por la rigidez. Algo que a lo mejor no era necesario de cirugía, que es culpable de la rigidez, pues bueno, hay que tener ahí precaución con eso.
Este dolor pues también puede estar relacionado con fluctuaciones motoras, con distonías o que sí sean causas musculoesqueléticas y que ya deberá descartarse que sea precisamente por la rigidez. Dentro de los síntomas o dolores que son ya muy raros es el dolor visceral profundo que se ha relacionado con fármacos o el síndrome de ardor en la boca o dolor genital. Estos son raros, sin embargo, pues no, si alguien lo llega a referir, pues habrá que investigar. En cuanto a las alteraciones del olfato, hablábamos que la hiposmia o la incapacidad de detectar o discriminar dolores también es muy frecuente. Hablamos que más del 90% de los pacientes lo llega a presentar y si recuerdan igual de cómo iba ascendiendo la enfermedad, hablábamos que los bulbos olfatorios son de los primeros que se ven afectados. Aquí hay una pequeña imagen donde se ve representada esta afección y pues bueno, esta se puede diagnosticar a través de la exploración de los nervios craneales en la consulta de neurología. Sin embargo, este síntoma pues parece no progresar con el tiempo, pero sin duda está desde antes del diagnóstico, o sea, prácticamente del inicio de la enfermedad durante toda la progresión. En cuanto a las alteraciones visuales, también son muy frecuentes, el 78%. El paciente clínicamente refiere a alucinaciones visuales o visión doble, que también están relacionadas con el aumento de la progresión de la enfermedad de Parkinson. Aquí estas alucinaciones pues se ven relacionadas a que hay presencia de estos cuerpos de Levy que hablaba la doctora Elisa Otero en áreas que son especializadas en la visión, como el lóbulo occipital o neuronas en la retina. También pueden manifestar una disminución en la sensibilidad al contraste, disminución en los colores o síndrome de ojo seco. Ahora, en cuanto a alteraciones neuropsiquiátricas, pues estas de manera general incluyen a la depresión, a la ansiedad, psicosis y apatía. Estas llegan a presentarse del 20 al 40% de los casos y están relacionadas igualmente que los otros síntomas no motores a las fluctuaciones que presentan con el estado motor. Empezando por la depresión, pues esta se puede presentar hasta en el 40% de los casos. Es generalmente leve y se expresa de forma como anedonia o apatía, que ambas las podemos, en términos generales, pues describir como una incapacidad para experimentar placer, como la pérdida de interés en las cosas que hacemos o, o pérdida de satisfacción en las actividades que llevamos a cabo. Estas, pues su síntoma, su inicio también es premotor, como habíamos visto, llegan, cuando les decía que el paciente puede andar con el psiquiatra y ni siquiera se está sospechando sobre enfermedad de Parkinson. Una característica aquí importante es que depresión, ansiedad y apatía casi siempre vienen de la mano. Al menos estas dos sí, esta es muy rara que venga solita, entonces en un paciente que tiene depresión y enfermedad de Parkinson, pues también deberíamos de pensar que tiene apatía o ansiedad. La depresión se va a correlacionar positivamente con la gravedad de los síntomas motores, con la ocurrencia de las fluctuaciones motoras y la dosis de los fármacos que se están tomando los pacientes. En cuanto a la ansiedad, pues afecta a más del 60% de los pacientes. Es más común en mujeres jóvenes, obviamente con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson temprano. Igualmente va a aumentar cuando existen fluctuaciones motoras y algo que llama la atención de la ansiedad y la depresión es que van a mejorar cuando se mejora el estado motor del paciente. Pues es un poco esperado, pues si el paciente a lo mejor ya no puede pararse y caminar y de repente ve que sí puede hacer estas actividades, pues se va a sentir bien consigo mismo y así se manifiesta clínicamente. Esta ansiedad a veces se ve relacionada con algunos fármacos, ya sea por la dosis que sea alta o porque simplemente es un evento adverso de este fármaco. La ansiedad se puede manifestar como ansiedad generalizada, como ataques de pánico, fobia social, miedo a espacios abiertos. En cuanto a la apatía, pues esta ocurre, es un poquito menos frecuente, pero les digo que casi van de la mano. Es muy raro que solita aparezca, sí se ve relacionada con depresión y apatía, pero pues también es independiente de otros como la fatiga o la somnolencia. También se ha relacionado que su aparición es por la degeneración neuronal en las zonas que median el comportamiento y estos síntomas mejoran con los fármacos dopaminérgicos que componen parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Por último, la psicosis, que esta ya veíamos que era como parte de las complicaciones ya muy avanzadas en la enfermedad de Parkinson.
Esta frecuentemente se manifiesta por alucinaciones visuales o delirios. Aquí en esta gráfica podemos ver que, bueno, va a variar, ¿no? Obviamente entre pacientes, pero por ejemplo aquí en la tabla, más o menos como a los 15 años el paciente ya está presentando psicosis. Se ha visto que se presenta por el uso de levodopa o agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, cualquier fármaco que usamos en el tratamiento de estos pacientes puede presentarlo: rasagilina, selegilina, amantadina, prácticamente el que sea lo puede desencadenar. También pueden presentar sueños vívidos, pesadillas o terrores nocturnos. Sin embargo, por ejemplo, las alucinaciones táctiles y acústicas suelen ser menos frecuentes. El uso de algunos antipsicóticos clásicos o atípicos, como clozapina, quetiapina o olanzapina, pues han demostrado que tienen buena respuesta para controlar estos episodios de psicosis. Pues ya para terminar, el diagnóstico de estos síntomas no motores, pues bueno, siempre van a ser a través del interrogatorio por parte del médico. Va a ser una búsqueda dirigida hacia estos síntomas no motores. Ayudaría mucho que ustedes como pacientes, si llegan a tener estas molestias, pues se las expresaran a su médico tratante para poder hacer el diagnóstico temprano y evidentemente dar tratamiento. Los cuestionarios son los que nos han apoyado para poder identificar estos tipos de síntomas. Son herramientas que ya están validadas, sirven para evaluar la gravedad de los síntomas, cómo afectan a la calidad de vida y a discriminar dentro de otros síntomas no motores. Esta es una tabla donde rápidamente podemos ver que este cuestionario, por ejemplo, abarca todos los síntomas no motores que hemos abordado el día de hoy. Digo, faltan más, pero yo describí los más frecuentes. Hay cuestionarios que solamente se van a las alteraciones autonómicas, hay otros que son exclusivos de depresión, hay otros que solamente son para alteraciones del sueño, y etcétera. Así podemos ver que ha sido la creación de instrumentos que son dirigidos y validados para buscar estas alteraciones. Por último, el tratamiento pues va a variar muchísimo dependiendo de cuáles son los síntomas motores que se presenten. Aquí, por ejemplo, vimos que vamos desde depresión hasta psicosis o simplemente trastornos del sueño, constipación. Va a variar el tratamiento de acuerdo a la manifestación clínica. Aquí tenemos algunos de los fármacos que se pueden utilizar. Y pues bueno, estos fármacos simplemente ayudan a controlar y a mejorar la discapacidad de estos síntomas. Ok, entonces esto es un panorama para que tengamos en cuenta que también los síntomas no motores son una parte importante de la enfermedad de Parkinson y que tienen la misma importancia que los síntomas motores. Muchas gracias.